Estimado Magíster Fausto, bienvenido. Ya está usted como coanfitrión, puede tranquilamente poder hablar, exponer, inclusive compartir cualquier diapositiva si así lo desea. Brevemente me referiré, el Magíster Fausto Alejandro Moreno Chow, actualmente dentro de su hoja de vida, es secretario general del Consejo Municipal del GAT Municipal de Francisco de Orellana y el importante tema de su conferencia va a ser privatización petrolera, salvación o condena. Bienvenido, Magíster Fausto Alejandro, todo el auditorio es suyo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, mi estimado Luis, estimada Raquelita. Un gusto compartir con ustedes en este importante congreso que se está llevando a cabo. Antes de proseguir, quisiera confirmar que el audio se está correcto, se escucha bien. Sí, sí, doctor, se le puede ver bien en la presentación, así como también su audio es correcto. ¿Se le escucha bien? Bien, perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, antes de empezar de lleno con el tema que me ocupa, cabe precisar que justamente mi trabajo acá en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el GAD municipal de Francisco de Orellana, me ha permitido acercarme mucho más a estos temas petroleros y vivir de lleno también la realidad sobre estos asuntos. Y es con ese contexto y con el contexto también de la educación previa que recibí, ¿no es cierto?, en esta materia, por diferentes razones, es que he podido preparar una breve disertación sobre la privatización del petróleo para intentar responder la cuestión de si es una salvación o es una condena. Pero para entrar en este tema, primero tenemos que tener claro que el petróleo viene siendo la columna vertebral de la economía ecuatoriana desde que empezó el boom petrolero, y no se diga en las últimas décadas. Tengamos en cuenta que conforme cifras del mismo Banco Central, entre el 43 y el 66% de las exportaciones totales del país corresponden a petróleo en crudo, ¿sí? Llegando esto a representar aproximadamente un 59% del presupuesto general del Estado en los últimos 10 años. Sin embargo, esto tiene dos aristas. La primera es que la gestión de este recurso estratégico ha estado marcada, delineada, delimitada por una tendencia casi que desde sus orígenes, desde el inicio de la explotación petrolera, del boom petrolero que conocemos hasta la actualidad, por un proceso de privatización, a veces más, a veces menos, pero es una constante, ¿sí? Y es a raíz de de este proceso, teniendo en cuenta que la segunda arista es que, si bien es cierto, nos han hablado desde el inicio de la explotación petrolera, que la explotación de este recurso iba a traer la salvación al país, iba a traer progreso, desarrollo, etcétera, 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 ¿no es cierto? La verdad es que las estructuras y las condiciones fundamentales de la vida en el Ecuador no han cambiado mucho. Y no se diga acá en la Amazonía, donde es la mata, valga decirlo así, de la explotación petrolera, ¿sí? Y por el contrario, lo vimos hace un par de años, hasta ahora hay comunidades en litigio por el tema ambiental, sobre todo, y de afectación a los derechos de las comunidades, que en lugar de que se haya abierto un progreso, un desarrollo importante, vemos que ha habido más bien una afectación. Esto es lo que vamos a analizar a fin de intentar dilucidar si la privatización del petróleo ha influido o no, o ha aportado o no en conseguir la llamada soberanía energética del país, y en función de esto también evaluar las implicaciones de las políticas del gobierno actual. Pero para esto es imprescindible primero tener un recuento histórico, que se remonta hasta el año 1911 con la perforación del primer pozo en la región costera del Ecuador, que si bien es cierto no fue mayor escándalo y fue en manos privadas de entrada, ¿no es cierto? No representó mayor cosa para los gobiernos de aquel entonces. Posterior a ello, empresas como Anglo y Texaco desempeñaron un papel ya más preponderante en la explotación hasta que en 1967 Texaco perforó el primer pozo comercial en la Amazonía ecuatoriana, y a partir de aquí es donde se inicia la era petrolera en el Ecuador y el denominado boom petrolero. ¿Sí?
En este contexto llegamos a los gobiernos de Febres Cordero y otros en la década de los 80, que bajo presiones fuertes de organismos multilaterales y sobre todo de importantes lobbies transnacionales y nacionales, adoptó una política de apertura hacia empresas transnacionales con la denominada privatización invisible. ¿Qué quiere decir esto? Y que a grosso modo hasta la actualidad se mantiene, que si bien se reconoce como patrimonio estatal gubernamental el recurso petrolero, ¿no es cierto? Se lo otorga a diestra y siniestra en esa época a manos privadas. Y este modelo llegó a su cúspide en los años 90 con la entrega de campos claves, ¿no es cierto?, a manos privadas mediante los denominados contratos de asociación que ya vamos a analizar más adelante. Hubieron también, obviamente, en esas décadas, algunos leves signos de respetar la soberanía sobre este recurso, como en el caso del gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, que más allá de cualquier cosa, cuando se trató de no renovar determinados contratos petroleros y pasarlos a mano de la entonces Corporación Estatal de Petróleo, CEPE, ¿no es cierto? Eh, Se dio la terminación pese a la presión internacional, pero son cuestiones muy aisladas y puntuales y que no revisten una trascendencia en el desarrollo de la política pública nacional. En este contexto, llegamos al año 2000, después del derrocamiento de Yamil Maguad. El gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, con algunos cuerpos legales, entre ellos las leyes Trole 1 y Trole 2, continuaron con la política de privatización y así se mantuvo para hasta de llegar incluso a poder afirmar que en ninguno de los últimos gobiernos hasta la actualidad se ha dado un verdadero realce a la soberanía energética en lo que tiene que ver con los hidrocarburos, llegando incluso a que en el año 2015, ustedes recordarán, gobierno de Rafael Correa, que se decía de izquierda, ¿no es cierto?, entregó campos como el campo Auca, ¿no es cierto?, y entregó el oleoducto de crudos pesados, teniendo en cuenta que el campo Auca generó y ha generado aproximadamente 3.500 millones de dólares de ingresos, ¿no es cierto? Y en contraste, por ejemplo, tenemos el campo Sacha, que como veremos más adelante ha producido mucho, mucho más. Y en lo que tiene que ver con el oleoducto de crudos pesados, OCP, ¿no es cierto? Asimismo entregado en 2015 y tenía que haberse revertido ya en 2024 porque se encuentra en manos privadas, no se lo ha hecho. Y esto más bien ha significado un costo al país de aproximadamente 125 millones de dólares anuales en ingresos que ha dejado de percibir el fisco ecuatoriano por la utilización, el manejo y la explotación del OCP. Con este breve antecedente, llegamos a la situación actual. En la situación actual, el gobierno del presidente Noboa no ha variado la política y de hecho la ha profundizado. Y como vamos a analizar y a ver, la ha profundizado gracias a una herramienta legal que dejó instaurando en su momento el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Sí? ¿Y cuál es la planificación gubernamental en torno al tema petrolero? El gobierno de Daniel Noboa en este contexto ha anunciado con bombos y platillos un plan muy ambicioso para captar supuestamente 41.500 millones de dólares en inversión privada a través de 5 rondas de licitaciones petroleras. La primera es la de los bloques 16 y 67, que aspira a recaudar, ¿no es cierto?, una inversión de alrededor de 300 millones para duplicar la producción de 10.400 a 20.000 barriles diarios. La segunda es para optimizar la exploración, ¿no es cierto? Y recaudar o lograr, mejor dicho, obtener una inversión de alrededor de 8.000 millones para aumentar la producción en campos existentes y explorar nuevos yacimientos en Sucumbíos y la provincia de Orellana. Dicho sea de paso, tienen que tener en cuenta siempre que los campos que se encuentran actualmente en explotación van permanentemente reduciendo su capacidad de producción por obvias razones, no es un recurso eterno. Entonces, eso obliga a los gobiernos justamente a lo que están intentando
con la segunda y tercera ronda, que es el tema de obtener una exploración para explotar potenciales nuevos campos. La tercera ronda es la ronda suroriente, con la que se plantea una inversión de aproximadamente 20.000 millones de dólares para campos no productivos en Pastaza y Morona, Santiago, con la meta de alcanzar los 300.000 barriles diarios. Sí. La cuarta ronda es el bloque Amistad, que este es en cambio de gas natural, no de petróleo, pero está inmerso en la cuestión hidrocarburífica, ¿no es cierto? Que plantea una inversión privada de 1.200 millones para con esto lograr duplicar la producción de gas natural a 40 millones de pies cúbicos diarios. Y la quinta y última ronda es la ronda offshore de 12.000 millones de dólares para licitar nuevos bloques de gas natural en las costas de Guayas, Esmeraldas y Manabí. De todas estas rondas, para irnos ubicando, podemos ver que lo que se pretende y lo que se vende a la ciudadanía es la necesidad de incrementar la producción. Pero esto es solo una parte de la cuestión hidrocarburífica, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos de contratos con los que plantea trabajar el gobierno de Daniel Noboa? El modelo de contrato que está en el plan de estas rondas petroleras y gasíferas, hidrocarburíficas, ¿no es cierto? Se basa principalmente en los contratos de participación, que son contratos en los cuales las empresas privadas asumen el riesgo de invertir, gastar la plata para obtener el recurso y obtener un porcentaje de la producción y comercialización posterior. Este modelo de contratos fue incorporado de manera inconstitucional en la ley de hidrocarburos. ¿Y por qué de manera inconstitucional? Porque a través del artículo 133 de la Ley para el Fomento Productivo y la Sostenibilidad Fiscal, ¿no es cierto?, aprobada el año pasado, fue planteada esta ley como un proyecto de ley económico urgente por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Sí, ustedes conocen bien, y si no, pues una breve explicación al respecto, que los proyectos de ley económico urgente por mandato constitucional tienen un tiempo límite para su tratamiento. Y si no se aprueba o se archiva el proyecto por decisión de la mayoría de la Asamblea Nacional, el proyecto pasa por el Ministerio de la Ley. Curiosamente, este proyecto, catalogado como de urgencia económica por el gobierno de Guillermo Lasso, pasó por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención de las bancadas de Creo y de UNES, ¿no es cierto?, que se suponían rivales. Sin embargo, su abstención permitió que este proyecto de ley, que contiene, como estamos acotando, algunas inconstitucionalidades e ilegalidades también, ¿no es cierto?, entrará entrar en vigor a partir de su aprobación por el Ministerio de la Ley. Pero, ¿qué nos impone este artículo 133 de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo? Nos impone una reforma a la ley de hidrocarburos y dispone que después del artículo número 12 se incluya el artículo 12A en la ley de hidrocarburos. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice lo siguiente: son contratos de participación para la exploración y o explotación de hidrocarburos aquellos celebrados por el Estado, titular de los recursos, por intermedio del Ministerio del Ramo, mediante los cuales delega a la contratista la facultad de explorar y o explotar hidrocarburos en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción. La contratista, una vez iniciada la producción, tendrá derecho a una participación en la producción del área del contrato, la cual se calculará a base de los porcentajes ofertados y convenidos en el mismo, en función del volumen de hidrocarburos producidos. Abro aquí paréntesis y volviendo a la parte principal de este artículo, nos indica los dos últimos incisos. En la fórmula para calcular la participación del Estado y de la contratista, se incluirá un factor que refleje las variaciones de precio. Ojo con esto, un factor que refleje las variaciones de precio del petróleo crudo
debiendo determinarse la línea base para los ajustes de la participación del Estado. La participación de la contratista también podrá ser recibida en dinero previo acuerdo con el Ministerio del Ramo. En caso de devolución o abandono total del área del contrato por la contratista, nada deberá el Estado y quedará extinguida la relación contractual. Esta última parte es fundamental porque entre líneas nos está abriendo la cancha muchas cosas como vamos a analizar. Entonces, de este artículo que se acaba de dar de lectura se desprenden justamente cuatro cuestiones importantísimas. La primera, los contratos de participación son aquellos en los cuales el Estado entrega la exploración o explotación a un privado para que corra, como decía, con todos los gastos de producción y los recupere con la venta de lo producido. La primera trampa que asalta aquí es que la exploración y la explotación son dos fases distintas en materia petrolera y en materia hidrocarburífica. Tengamos claro aquí cuáles son las fases. La primera fase es la fase de exploración. En esta fase, ¿no es cierto?, se da la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con métodos geológicos y sísmicos. La segunda fase es la explotación, que es la extracción del petróleo y del gas del subsuelo mediante perforación de pozos, construcción de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera fase es la refinación, fase en la que ya se transforma el crudo en combustibles, ¿no es cierto? Y se les da el valor agregado y se satisfacen las necesidades energéticas internas y se exporta combustibles en caso de que haya cómo hacerlo. Aunque recordemos que en nuestro país, por naturaleza de todos los gobiernos que han pasado, no produce la mayoría de los combustibles, sino que importa, ¿sí? Eh, Aquí entra en la refinación cuestiones de almacenamiento y transporte de crudo, ¿no es cierto? Derivados del petróleo y del gas en crudo, ¿no es cierto? Que son parte justamente de la fase ya posterior de comercialización, que es el proceso en el que ya se vende, ¿no es cierto? Se comercializa los hidrocarburos en el mercado internacional, ¿no es cierto? Y en la parte nacional también de los combustibles. Entonces, en este sentido, nos dan la apertura para otorgar dos fases vía contratos de participación, la exploración y o la explotación, pero la exploración nunca va a ir sola, siempre van de la mano y tengamos claro que nunca un privado, ¿no es cierto? Que nunca un privado va a quedarse en la exploración, porque depende de la explotación para incrementar sus ganancias. Y los privados lo que buscan siempre es el máximo rédito. Y en este contexto, ¿no es cierto?, también llegar, si es posible, a las fases ya de industrialización, ¿no es cierto?, que están a cargo en el país, por ejemplo, de la refinería de Esmeraldas, de la refinería en La Libertad, ¿no es cierto? Algunas empresas que están atrás de la explotación gasífera, ¿no es cierto? Y algunas otras, ¿no es cierto? Como el complejo industrial Chuchufindi, integrado por planta de gas, que produce gas licuado de petróleo, la refinería Amazonas, que entrega productos de gasolina, entre otros. Entonces, en esta primera cuestión, el artículo 12A nos dispone que se puede delegar mediante contrato de participación la exploración de yacimientos y la concatena a la explotación, ¿sí? En virtud de eso, básicamente le estamos entregando el 50% de la fase del proceso de extracción y manejo de crudo a los privados. La segunda cuestión importante que nos trae el artículo 12A es que incorpora el modelo de participación por porcentajes para distribuir las ganancias obtenidas de la exploración petrolera. En esta cuestión de los porcentajes, ¿no es cierto?, contenidas en el contrato de participación, perdón, hay que tener claro que no es una figura que sea permitida en las otras modalidades de contratación contenida en los artículos 14, 15 y 16 de la misma ley de hidrocarburos, como son los contratos de obra, los contratos de prestación de servicios, los contratos de asociación y otros que prevén tasas, pagos de cánones fijos y no porcentuales. ¿Por qué? Porque los porcentajes siempre están sujetos a variaciones, ¿sí? Mientras que el pago de un canon fijo permite ya prever cuánto se va a cobrar por ese contrato y la eventual pérdida queda
a riesgo de la empresa contratista, es decir, del privado. Con los contratos de participación por porcentajes, en cambio, sucede que el riesgo de pérdida por variaciones en los precios lo asume en este caso el Estado. ¿Sí? Los contratos que les acabo de mencionar, los contratos de prestación de obra, prestación de servicios y de asociación, ¿no es cierto?, son acordes a lo previsto en la Constitución, los artículos 315 y 316, ¿sí? Y también con el artículo 314 de la misma, de la misma Constitución. Sin embargo, y aquí viene la inconstitucionalidad de este artículo, la participación, al no permitir, ¿no es cierto?, unas tarifas fijas, se va en contra de los artículos 314, 15 y 16 de la Constitución. ¿Por qué? Porque estos artículos de la Constitución tratan al sector energético, al petróleo, a los hidrocarburos, ¿no es cierto?, como un sector estratégico que existe en función de la prestación de servicios públicos. Tengamos en cuenta que incluso de la extracción y comercialización petrolera y de los combustibles depende muchas veces la producción de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, en función de eso, el Estado obviamente tiene que asegurarse el ingreso por esos recursos estratégicos. Sin embargo, el momento en que abrimos la participación, los contratos de participación, el tema porcentual, dejamos de lado el percibir las ganancias mediante tarifas fijas y pasamos a obtener ganancias porcentuales que están, vuelvo y repito, sujetas a variaciones y por tanto el riesgo recae en el Estado. Y en este sentido, ¿no es cierto?, los contratos de participación porcentual devienen francamente inconstitucionales, ¿sí? Por tanto, no podía verse aprobado este proyecto de ley, hubo las abstenciones y finalmente la Corte Constitucional, asumamos que en un lapsus calami de buena fe, eh, dictó la constitucionalidad de este proyecto de ley, lo cual evidentemente no es así. La tercera cuestión es que cuando el artículo 12A nos indica que se debe definir una línea base para establecer la participación estatal, teniendo en cuenta las variaciones del precio de petróleo crudo, lo que nos está diciendo en buen romance es que se debe especular para establecer estos porcentajes y esa especulación a quien va a afectar directamente es al Estado, como ya lo indiqué anteriormente. En otras palabras, ¿sí? Nos dice sobre la base del precio actual, sobre la base de los mercados presentes y los mercados futuros, estímese un valor y de ese valor estimado obtenga, divídanse los porcentajes a recibir cada una de las partes, el Estado y el privado, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El privado, por su naturaleza, busca la máxima ganancia. ¿Y de dónde obtiene la ganancia? Obviamente de esos porcentajes. Entonces, el privado primero va a recuperar lo invertido y segundo va a ver su ganancia, ¿sí? Y en última instancia, dentro lo que sucede, y ha sucedido muchas veces, y eso incluso ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Estado en algunos contratos petroleros, como los casos de la venta petrolera anticipada a China, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces los privados meten en los costos de producción, o mejor dicho, inflan los costos de producción para garantizarse así la ganancia. Y eh, esa manipulación de los costos de producción a quien termina perjudicando es al Estado. La cuarta cuestión fundamental que se deriva de este artículo 12A consiste en que a través de los últimos dos incisos se deja la puerta abierta para que el Estado de entrada anticipe mediante pago en dinero los valores concernientes al posible porcentaje que vaya a recibir el privado, sin establecer ningún mecanismo de recuperación de ese dinero, ya que, como leímos hace un momento en el artículo en cuestión, se concluye indicando que en caso de devolución o abandono del campo simplemente se extingue la relación contractual. Pero, ¿qué pasa si el Estado ha anticipado algún valor al privado? ¿Qué puede pasar ahí? No nos dice nada la ley ni la forma de recuperar esos recursos que en dinero se puedan haber entregado, ¿sí? Entonces, a razón de todas estas precisiones, como indicaba el artículo 12A, agregado mediante reforma incluida en la ley del fomento productivo, es inconstitucional. Y además de ser inconstitucional,
también deviene en ilegal. ¿Por qué? Porque contraviene lo que prescriben los artículos 1 y 2 de la misma ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque en estos artículos, primero se ratifica la calidad de sector estratégico que tienen los hidrocarburos y, por ende, la propiedad o la hegemonía sobre la propiedad que tiene el Estado sobre esos recursos. ¿Sí? Además de eso, el artículo 2 deja claro que la delegación, conforme lo dispone igualmente el artículo 316 de la Constitución, que manda que el Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria el Estado, ¿no es cierto? Y en el inciso segundo nos dice que de forma excepcional el Estado podrá delegar la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos en los que establezca la ley. Esta excepcionalidad que plantea el 316 es ratificada, el 316 de la Constitución es ratificada por el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos. Pero el artículo 12A elimina por completo la palabra excepcional. Y por tanto, para suscribir contratos de participación es facilito que el Ministerio del Ramo no justifique ninguna excepcionalidad, sino simplemente la posibilidad de que incremente la producción o pintar mayores ingresos para el fisco, lo cual al final del día no termina pasando. En todo este contexto, la misma ley contiene lo que en derecho conocemos como una antinomia, ¿sí? Aparte de ser francamente inconstitucional. En este sentido, en este sentido, la excepcionalidad deja de ser la norma, ¿no es cierto?, para ejercer la delegación a través de contratos de participación. Y no solo eso, que cuando el artículo 12A nos habla de que se puede hacer a través del Ministerio del Ramo, deja cerrada la posibilidad de que se empleen procesos eh, transparentes de licitación, ¿ya? O de suscripción de estos convenios, ¿sí? Pero además de eso, hay otras novedades que nos incluyeron de contrabando a través de la ley para el fomento productivo dentro de las reformas a la ley de hidrocarburos. Una de estas, ¿no es cierto?, es lo que dispone el artículo 1A, sí, que se agregó a la ley de hidrocarburos. ¿Qué nos dice? Nos dice que en todas las actividades de hidrocarburos quedan proscritas, se prohíben las prácticas o regulaciones que impidan o distorsionen la libre competencia. Y prohíben también las acciones que pretendan el desabastecimiento deliberado en el mercado, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental aquí es las acciones y las regulaciones que impidan o distorsionen la libre competencia por parte del sector privado o público, nos dice el artículo 1. ¿Cuáles son esas prácticas, por regla general, que distorsionan la libre competencia? La fundamental, las prácticas monopólicas y oligopólicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el artículo 1A? Nos está diciendo que incluso el Estado no puede tener el monopolio sobre la exploración, explotación, etcétera, etcétera, de los recursos hidrocarburíficos y por ende del petróleo. Esta prohibición al Estado, digo que es inconstitucional porque el artículo 335 de la Constitución claramente dispone que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Es decir, el 335 de la Constitución proscribe únicamente las prácticas monopólicas, oligopólicas y abuso de dominio, de posición de dominio en el mercado al sector privado. Lo que abre, obviamente, deja abierta la puerta, de acuerdo a la Constitución, para que el Estado sí pueda tener monopolios. Y no se diga monopolios sobre sectores estratégicos, como son los hidrocarburos, el petróleo. Y esto es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque el Estado es el obligado a prestar los servicios públicos y para ello requiere la explotación de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburíferos. Sí. Si le quitas al Estado ese monopolio, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que entran a competir con reglas de mercado los privados y eso abre los sistemas de precios para los servicios. Para citar un ejemplo,
Si nos privatizan la refinería, no pueden privatizar únicamente la refinería de Esmeraldas. ¿Por qué? Porque esta no es la única que produce, ¿no es cierto?, combustibles para el Ecuador. Hay otras dos refinerías más en el Oriente y la de la Libertad, ¿no es cierto?, que también producen. Entonces, actualmente tenemos un sistema de precios relativamente económicos, pese al sistema de bandas que nos dejó imponiendo Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de precios relativamente económicos. ¿Por qué? Porque la producción la asume el Estado y los costos, por tanto, son bajos. Pero si se la privatiza, no puede privatizar una sola porque vamos a tener un precio de refinación pública y un precio del privado. Y obviamente el privado no va a poder competir porque, entre comillas, las otras dos refinerías, si siguen siendo públicas, sería un monopolio frente a la privada. Por tanto, privatizarían absolutamente todo. ¿Para qué? Para que el sistema de precios que maneje el sector privado sea el que impere en el país. Entonces, con este ejemplo, ilustro el por qué resulta absurdo plantear que el Estado no puede tener monopolios en materia hidrocarburífica y concretamente en materia petrolera, porque con eso lo que se está en buen romance haciendo es quitando la posibilidad de que el Estado determine de manera directa la política de precios sobre, en este caso, el petróleo y sus derivados. Entonces, mientras el 335 tácitamente permite los monopolios públicos, el artículo 1A lo proscribe completamente, ¿sí? En este sentido, ¿no es cierto? Eh, es claro que con todo esto se arma el andamiaje jurídico básico necesario para propender a a la privatización de los recursos hidrocarburíficos, ¿sí? Pero obviamente no basta ello, también requieren justificación para el efecto. Entonces, los argumentos fundamentales que se manejan son la incapacidad del Estado para manejar la producción petrolera, la falta de recursos para invertir y aumentar la producción petrolera, que va de la mano con la capacidad económica, tecnológica, ¿no es cierto?, del sector privado, que supuestamente sí tienen esas capacidades para aumentar la producción petrolera. Pero estos son argumentos entre comillas, son elefantes blancos. ¿Por qué? Porque estos argumentos, en primer lugar, parten de que el gobierno mismo es incapaz para manejar las finanzas petroleras, manejar la producción petrolera. Pero ¿cómo no va a ser incapaz el gobierno si el mismo gobierno retiró recientemente 1.000 millones de dólares del fondo de liquidez de Petroecuador, ¿no es cierto? Y eh, le quitó anteriormente 600 millones del presupuesto de la empresa pública Petroecuador. Además de eso, tengamos en cuenta que Petroecuador, desde hace muchos años, sin excepción alguna, todos los gobiernos fue utilizado como la caja chica del gobierno de turno. Entonces, hay una deuda de miles de millones de dólares que ningún gobierno la ha pagado, ¿no es cierto? Y no la van a pagar. Entonces, obviamente, si se quita financiamiento a la producción petrolera, a las estatales petroleras, obviamente no van a tener los recursos necesarios, Petroecuador en este caso, para poder afrontar las necesidades o siquiera dar el mantenimiento mínimo, ¿no es cierto?, a las plantas de explotación y producción petrolera, ¿sí? En este sentido, lo que vemos no es que haya un argumento de que no hay la capacidad económica, lo que no hay es la voluntad de invertir en el sector, ¿sí? Además de esto, eh, el otro argumento que siempre nos dan no es el de las ganancias. Ojo, eso tenemos que siempre cogerlo con pinzas porque siempre nos hablan de incrementar la producción petrolera. Sí. Entonces dicen, sí, ahorita el Ecuador está produciendo 40.000 barriles menos de lo que producía hace 3, 4 años, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y queremos lanzar por las nubes la producción petrolera. Decía Guillermo Lazo que quería llegar al millón de barriles por día. Sí, suena bonito, pero eso deja de lado el análisis de costo-beneficio. Sí, ¿por qué? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Sí, una comparación entre el campo Sacha y el campo Auca.
¿Qué sucede en estos dos campos? Como yo les indicaba, el campo AUCA, ¿no es cierto?, está en manos privadas por un medio de un contrato de servicios, de servicios a favor de la empresa Schlumberger y otras, ¿no es cierto?, que son privadas. Está privatizado, como decía, ya desde el 2015. Sin embargo, este campo no reporta una rentabilidad enorme para el Estado ecuatoriano, ¿sí? Cosa que sí lo permite el campo Sacha, que está en manos de Petroecuador. Y esto se verifica simplemente en el costo de producción, mientras en el campo El Auca, el costo de producción de un barril de petróleo bordea los $30. Para Petroecuador, el costo de producción en el campo Sacha bordea los $7 a $10 por barril. Es decir, cuesta más que lo produzca un privado de que lo que produce la empresa pública, ¿sí? Y por ende, las, los réditos económicos, las contraprestaciones que recibe el Estado son menores en el campo AUCA privatizado frente a las que recibe de Petroecuador EP por la explotación del campo Sacha, ¿sí? Es una diferencia abismal, ¿sí? Entonces, vemos ahí que no es tanto el cuánto me produce, sino el de si esa producción efectivamente, analizando, haciendo el análisis de costo-beneficio, va a representar o no una ganancia importante para el Estado. En palabras morochas, a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa que me ofrezcan 1 millón de barriles si eso me va a reportar un ingreso de 100, 200 millones al año, porque les sale muy caro a ustedes producirlo, cuando acá, produciendo en manos estatales, ¿no es cierto?, por medio de empresas públicas, no paso, sí, de los 300, 400 mil barriles, pero eso mismo me está representando alrededor de 700, 800 o 1.000 millones al año, ¿sí? Es una diferencia abismal. Entonces, con todo este contexto matemático, histórico, y legal, constitucional, que de manera muy breve he procurado hacer, ¿a qué arribamos? Primero, a la pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se entrega a privados un sector estratégico. Y el hecho de que ese recurso siga siendo legal y constitucionalmente de propiedad del Estado no revierte la realidad que está en manos privadas. Primera cuestión, ¿sí? Se privatiza un sector estratégico, ¿sí? Y por ende se reduce la renta que recibe el Estado por explotación petrolera, con el ejemplo que acabamos de ver, para citar uno de varios. Además de eso, ¿no es cierto?, la desinversión en Petroecuador, como indicaba, de los aproximadamente 600 millones de presupuesto y 1.000 millones, que se lo puede verificar en las cifras del mismo Banco Central, del Fondo de Liquidez, ¿no es cierto?, obviamente permite que la empresa estatal Petroecuador no pueda afrontar las situaciones que se le presenten. Y a razón de esto, ¿no es cierto? Obviamente, y más aún con el problema del fondo de liquidez, porque, dichos entre comillas, entre paréntesis, el fondo de liquidez, ¿qué es lo que permite? Permite justamente que Petroecuador, en caso de que el precio del barril de petróleo que producimos se venga al piso, ese fondo de liquidez le permite afrontar la situación para mantener la producción. Sí. Entonces le quitamos 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Si el precio baja a menos del precio estimado económicamente, simplemente estamos orillando o a parar la producción o directamente a la quiebra. A la larga, igual si se para la producción, quiebra la empresa pública. Entonces, esta desinversión da cuentas de que hay la intención no de caminar hacia la soberanía energética, ¿no es cierto?, sino todo lo contrario, de privatizar todas las fuentes de energía en el Ecuador, fundamentalmente el petróleo. ¿Y qué impactos trae la privatización del petróleo para el Ecuador? Económicamente, como ya lo vimos con la comparación del campo Auca-Sacha, ¿no es cierto?, menos rédito económico para el país. Segundo, eh, la inversión extranjera, ¿no es cierto?, en el país implica aumento de, de, de migración
hacia de los nativos, ¿no es cierto?, hacia otros países a falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque aquí generalmente nos venden el discurso de que vienen las empresas privadas y van a generar empleo. O sea, a ver, si ahorita Petroecuador tiene 1.000 empleados en nómina y ese campo que Petroecuador lo explota con 1.000 empleados en nómina, pongo un ejemplo, viene la empresa privada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa privada? ¿No es cierto? O deja los mismos 1.000 empleados, o los bota y contrata otros 1.000 empleados, y lo que sucede generalmente es que los bota, contrata nuevos empleados, y muchos de esos son empleados extranjeros, ¿sí? Que tienen sí una mayor capacitación, conocimiento, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero reducen en realidad las plazas de trabajo para los nacionales. Entonces, se da este impacto también, que es, por ejemplo, muestra de ello el hecho de que las cifras de migración en el Ecuador se han disparado en este año, ¿no es cierto? Llegando hasta 124.000 personas. Otros efectos son los efectos sociales comunitarios. ¿Por qué? Porque, vivo ejemplo, Yasuní Tete, ¿no es cierto? Es un campo que no puede ser explotado porque hay pueblos no contactados, aparte de ser una reserva ecológica, ¿no es cierto? Entonces, la explotación de este tipo de campos ubicados en estas zonas, porque el petróleo está donde está, no donde quisieran que esté, sino donde está, y perforar en esas zonas implica obligatoriamente vulnerar los derechos de esos pueblos no contactados y de otras comunidades. Finalmente tenemos también las afectaciones ambientales, como es la contaminación del agua y suelos por desechos industriales, nocivos, tóxicos, derrames de petróleo que nunca faltan, como lo que sucede justamente aquí en Francisco de Orellana con los ríos Coca, Payamino y Napo, ¿no? Hubo el derrame en el río Coca hace 2 años, si no me equivoco, no, tres, en el 2021, ya hubo un terrible derrame y hasta ahora no se termina de reparar ambientalmente ni a las comunidades ni a la Pachamama, ¿sí? Y esto repercute finalmente en la pérdida de biodiversidad por alteración justamente de los ecosistemas. En este contexto, vemos que contrasta el discurso privatizador con la soberanía energética. ¿Qué implica la soberanía energética? Implica el control del Estado Nacional sobre los recursos energéticos, en este caso petróleo, para garantizar el desarrollo sostenible, ¿sí? Sostenible y sustentable, ¿sí? Si lo privatizamos, los desafíos actuales que de por sí tiene el Ecuador, que es una dependencia del petróleo, ¿no es cierto? Porque se estima que aproximadamente el 71% de las necesidades energéticas en general del Ecuador son satisfechas a través del petróleo. Ojo, no digo solamente 71% de las necesidades de combustibles, etcétera, sino energéticas en general, es decir, producción de energía eléctrica, producción obviamente la hidrocarburífica, combustibles, etcétera, 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 ¿sí? Y esta dependencia se va a ahondar porque tocaría importar derivados de, de hidrocarburos, ¿no es cierto?, como el gas licuado de petróleo que se viene eh, importando desde 1960. ¿Sí? A este respecto, incluso la CEPAL se ha pronunciado indicando que Ecuador debería diversificar su matriz energética y productiva hacia fuentes renovables, lo cual ningún gobierno lo ha venido haciendo, ¿no es cierto? Y por el contrario, han venido incrementando la dependencia de esta fuente energética como es el petróleo. Y con la privatización lo que se pretende es que esa dependencia incremente las facturas, obviamente, de la ciudadanía, porque en manos privadas, como ya lo notamos, el precio incrementa. Como opciones estratégicas o alternativas eh, generales para afrontar estos problemas, primero, habría una revisión de los contratos vigentes actualmente para intentar maximizar la renta estatal. Segundo, obviamente, que en lugar de desinvertir, como lo ha hecho el gobierno actual, se invierta, se cancele las deudas, se recomponga, se reencauche el fondo de liquidez, etcétera. Haya un fomento de tecnologías limpias y energías renovables, ¿no es cierto? Y finalmente, obviamente, hacer cambios legales urgentes que permitan revertir estas normas inconstitucionales como las que analizamos, ¿no es cierto?, e ilegales contenidas en la ley de hidrocarburos y se incorporen, por el contrario, normativas que permitan maximizar la rentabilidad petrolera. Adicionalmente, como un ejercicio de control, se debe
potenciar a la Contraloría General del Estado para que pueda justamente realizar controles permanentes tanto a las empresas públicas cuanto a las empresas privadas que operan campos petroleros en el país. Porque obviamente, y como les ponía el ejemplo, generalmente inflan los costos de producción las empresas privadas a fin de maximizar sus ganancias. Y obviamente eso es un perjuicio para el mismo. Dicho todo esto, pues se concluye que si bien se habla de que el petróleo y los hidrocarburos pertenecen al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? En la práctica, todo el andamiaje jurídico que se ha explicado faculta que ese patrimonio público pase a manos privadas, ¿no es cierto? Y como se ha suscitado a lo largo de la historia y como se ha agravado actualmente, ¿no es cierto? Eh, Se pueda privatizar efectivamente todos los campos petroleros y gasíferos del Ecuador, ¿no es cierto? Reduciendo y afectando tanto, primero en términos inmediatos al fisco ecuatoriano y echando abajo la anhelada soberanía energética, ¿sí? Porque lo que se da en Buen Romance es una privatización solapada de los recursos estatales. Y justamente es esa política privatizadora la que, como les decía, se agrava a raíz de la promulgación de esta ley, ¿no es cierto? Y de la incorporación de estas reformas que lo que hacen es perfilar un modelo plenamente privatizador que, con los ejemplos analizados, no ha permitido en la realidad que el Estado maximice sus ingresos gracias a la intervención privada. Eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Y no viene ocurriendo. Sí. En este sentido, la privatización del petróleo, que es una estrategia, entre comillas, para atraer inversión extranjera y combatir el desempleo, no es tal como ya lo expliqué. Y esto hace que el país más bien entre en una espiral, en una debacle económica, una afectación socioambiental y económica, ¿no es cierto? Que por lo pronto no podría o no tiene visos de ser revertida en beneficio estatal, con lo que se debería tratar de hacer, que es una protección integral de los recursos naturales no renovables y de los sectores estratégicos para transitar hacia una matriz energética diversificada que permita la soberanía energética. ¿Sí? Es decir, con todo esto, primero, no existe un incentivo real ni motivos financieros y sociales sólidos para que se privatice, como se pretende hacer, de manera total y completa, la producción y explotación petrolera en el país. Sí, lo que sí existe y hemos evidenciado es que lo que hay es una presión internacional y también de lobbies particulares al respecto. Entre líneas, me permito indicarles, hay un documental que salió recién, un reportaje que salió recién de Coavisa, en el que incluso se acusa la posible existencia de conflictos de intereses entre el viceministerio de hidrocarburos, ¿no es cierto? Que estarían ahí, pues, intereses personales de quienes tienen capital en las empresas que serían beneficiadas de estos contratos de participación que se pretenden adjudicar en las rondas petroleras y de hidrocarburos que mencioné al inicio de mi exposición. Entonces, lo que hay es un andamiaje tendiente a perjudicar al pueblo ecuatoriano y obviamente a maximizar los ingresos privados y obviamente también de los grupos que actualmente se encuentran en el poder. Y esto solamente puede ser revertido a través de una política pública y obviamente de instrumentos legales que permitan no orientar las velas a la privatización, sino hacia la soberanía energética real y total. Por lo explicado, me permito con la venia de ustedes y con las disculpas también por lo que van a escuchar, concluir con una frase de un famoso escritor portugués, y abro comillas, que dice que si privatice el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con los ojos abiertos. Y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar,
Privatícense los estados, entréguese de una vez por todas su explotación a las empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y metidos ya en esto, que se privatice también la puta que los parió a todos. José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. Concluido esto, se puede indicar de manera preliminar que la solución y la salvación para transitar hacia la soberanía energética y energías no renovables, perdón, energías limpias y renovables, no se encuentra en la privatización, sino todo lo contrario. La privatización lo que puede traer y puede ocasionar es mayor descalabro en las cuestiones públicas, estatales, sociales y económicas. Muchas gracias. Muy amable, gracias, doctor Alejandro Moreno, por su excelente intervención. Por favor, quienes tengan alguna pregunta o inquietud, escriban al chat para formularlas al actual ponente, por favor. Hasta mientras, vamos a refrescar y pues decir que nuestro actual ponente es el magíster Fausto Moreno Chout. Él es secretario general del Consejo Municipal del GAT Municipal de Francisco de Orellana y su tema fue privatización petrolera, salvación o condena. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta y la voy a leer al doctor Alejandro. En función del tiempo, creemos que esta sería la única pregunta porque en realidad ya nos toca el siguiente ponente que es de Chile y entiendo que a esta hora ya es bien de noche. Así que dice Edgar Rivera, ¿considera que la construcción de una petroquímica sería el camino ideal para el Ecuador, doctor Alejandro? Una petroquímica es parte de una modernización de la explotación, mejor dicho, de todas las fases de todas las fases de producción, explotación petrolera e hidrocarburífica. Y efectivamente es esencial. Pero ojo, para poder avanzar hacia la construcción e instalación de una planta petroquímica en el Ecuador, es fundamental, como decía, primero garantizar la soberanía sobre los recursos, no privatizándolos, y obviamente logrando como Estado modernizar, potenciar lo que se tiene, maximizar las ganancias y con esas mismas ganancias permitirnos obviamente la construcción de plantas petroquímicas en el país que nos corten la dependencia de los derivados que se importan y ayuden a reducir los costes para el público en general y obviamente los costes de producción nacional. Y bueno, hay dos pequeñas preguntas nada más, doctor. Creo que se relacionan, por eso es que ya con esta cerremos, doctor Alejandro. Dice, María dice, ¿cómo podemos hacer para evitar las privatizaciones? Jaime nos dice, ¿actualmente existe alguna ley vigente o propuesta de ley que conlleva la privatización del sector energético en el Ecuador? Pregunta. Y con esas preguntitas, estimado doctor Alejandro, ¿qué le parece? Cerramos y vamos al siguiente ponente. Gracias. Bien, empiezo por la última, ¿no? Sobre propuesta de ley que conlleve la privatización. A ver, ya se lo indicó básicamente la incorporación de los contratos de participación a través de la reforma instituida por medio de la Ley de Fomento Productivo, que entró por el Ministerio de la Ley, básicamente abrió las puertas a la privatización. O sea, básicamente polió y sacramentó la privatización de los recursos. Lo único que faltaría es que pretendan reformar la Constitución y la ley diciendo que el petróleo es de quien lo encuentre y no del Estado, para zanjar por último ya completamente el tema, ¿no? Pero actualmente un proyecto de ley que indique eso, no tengo conocimiento que exista, ¿sí? Porque, como vuelvo y repito, ya está oleado y sacramentado en la normativa actualmente en vigencia. Y finalmente, sobre qué puede hacer la ciudadanía para eh, tratar de frenar este afán privatizador. Obviamente esto parte de cuestiones de organizaciones sociales y de la ciudadanía organizada, ¿sí? Yo inicié indicando que hay lobbies que presionan para que se den estos temas de privatización. Obviamente también las organizaciones sociales, sobre todo de trabajadores, también intentan hacer lobby para frenar esto, pero son mucho más débiles. Entonces ahí la única forma es de potenciar la organización ciudadana y la organización social para intentar poner coto a este acelerado proceso de privatizaciones.
Listo, muy amable, estimado doctor Alejandro Moreno. Agradecemos a nombre de la carrera de Derecho de la Universidad Internacional su importante exposición. Deseamos que igual a futuro nos siga acompañando. Muy amable, gracias. Gracias, Eh, doctor. prosi- Prosiguiendo con la presentación de las ponencias,